Cuando era niño, mi padrastro me preguntó qué quería ser de mayor. Un mago, respondí rápidamente, con total claridad. Él resopló ante esa respuesta. Eso no es un trabajo, hijo. Ponerte maquillaje y hacer un bailecito en las fiestas no es un trabajo que debas buscar. Es mejor que empieces a mirar a lo lejos. Me ofendí por eso y respondí, dije un mago, no un payaso, idiota. Eso me valió una buena paliza, algo en lo que siempre he tenido un talento especial para provocar. Tristemente, él terminó teniendo razón, ya que mis sueños de ser el próximo Harry Esposas Houdini nunca se hicieron realidad. Entonces, seguí su consejo y miré a lo lejos. Eventualmente, eso me llevó a convertirme en policía. Honestamente, desearía poder contarte una razón noble detrás de esa elección, como el deseo de ayudar a mi comunidad o salvar el mundo una vida a la vez. Pero como mi madre solía decir, solo el diablo toca mentiras. Pasé 6 años trabajando en la patrulla nocturna. Los turnos se dividían según la antigüedad, lo que me dejaba en las horas nocturnas. No me importaba mucho. Al menos, no en ese momento. El primer turno comenzaba a las 22:30, 10:30 de la noche, y terminaba a las 7:15, 7:15 de la mañana. Yo vigilaba las calles vacías. Nada me hacía compañía más que la radio de costa a costa y el monótono clic de mi intermitente. Aproximadamente cada hora, la central de despachos enviaba generosamente una verificación de seguridad para mantenernos alerta y despiertos. Era amable de su parte, pero no del todo necesario. Nada de gran importancia sucedía en Colby, mucho menos a las 2:30 de la mañana. Con una población de 5.500 habitantes, los crímenes eran bajos y la vida bastante tranquila. Ocasionalmente, los delitos menores abarcaban desde infracciones de tráfico, disturbios domésticos o consumo de alcohol por menores. En un pueblo con poco que ofrecer a sus grupos más jóvenes, el alcohol tenía prioridad. Éramos tan rurales como el condado de Thomas podía ofrecer. A medio camino de cualquier lugar. Sin árboles altos ni colinas ondulantes. Solo la pradera que besa el cielo azul, no hay lugar como el hogar. A las 2:45 de la mañana, la suave voz robótica de la radio de la central de despachos reportó un 21 a 3721 de invasión criminal. Incluso antes de los detalles, ya tenía una corazonada de a dónde me dirigiría. Entré en la carretera interestatal, aceleré a 70 y mantuve esa velocidad mientras las luces del pueblo se convertían en puntos espectrales en el retrovisor. A 15 minutos de distancia, los hilos del elevador de granos Windsor Mill eran inevitablemente visibles. Hubo un tiempo en que las enormes estructuras se usaban para almacenar miles de bushels de grano. Pero en una tragedia imprevista, un incendio se extendió por la instalación, matando a 4 trabajadores en el proceso. Dejado en la ruina financiera, el elevador fue cerrado y condenado, pero no del todo abandonado. Su viejo esqueleto carbonizado aún pertenecía al dueño, Ralph Windsor, el mismo hombre que había hecho la llamada de auxilio esta noche. El lugar se había convertido naturalmente en un faro para que los turistas lo exploraran y para que los vándalos lo pintaran, así que para Windsor, las llamadas por allanamiento eran típicas. A pesar de que su relación con el lugar era equivalente a la de una extremidad muerta, nunca dejó de proteger su propiedad perdida. Estacioné la patrulla en el camino de tierra que descendía hacia la entrada cercada. La figura encorvada de Ralph Windsor me esperaba junto a su camioneta. Era un hombre corpulento, con el rostro arrugado y una mata de pelo que descansaba grasosamente sobre su cuero cabelludo. «Buenas noches, Ralph», lo saludé, pisando el cascajo al caminar hacia él. ¿Los chicos se están metiendo en la piscina otra vez? Me miró sin humor y sacó otro cigarrillo, con un acento nasal guiando su voz. Algo más, supongo. Lo seguí a través de la puerta y por el lote abandonado. Los hilos se alzaban en grupos de 15 pies sobre nosotros, como enormes lápidas marcadas por un gran incendio. Adyacentes a ellos estaban las ruinas decrépitas del almacén, cuyo techo se había derrumbado y la mitad inferior había sido reclamada por la naturaleza. Una ráfaga de viento con olor a óxido rozó mis fosas nasales.
El incidente había sacado a la luz algunas violaciones de seguridad, así como medidas de evacuación deficientes. Hasta el día de hoy, Windsor nunca se interesó por esos detalles, ni siquiera después de ser interrogado por los medios. A pesar de tener 83 años, todavía tenía un paso firme de granjero. Abrieron un agujero en mi cerca, probablemente también esté en la cámara. Los escuché deambulando por el área del sótano. Pensé que eran solo unos mocosos que venían a pintarrajear. No. Estos eran hombres, gritando y aullando cosas que nunca en mi vida había escuchado. Un montón de balbuceos. Caminamos por el lado norte de los silos y llegamos a un agujero enorme en el concreto, la entrada al sótano. ¿Cuántos diría que escuchó?, le pregunté. 3, tal vez 4. Yo habría bajado para ahuyentarlos, pero, su rostro curtido se relajó, sonaba como si hubiera una pelea, como si estuvieran a punto de lastimar a alguien allí abajo. ¿Parece que tienen armas? ¿Algún disparo? Él negó con la cabeza y respondió, no que yo haya oído. Me arrastré por el agujero, levantando una nube de polvo en mis tobillos. Váyase a casa, Ralph. Yo me encargo de aquí. Cualquier cosa que haya murmurado mientras se alejaba nunca me llegó. Iluminando con la linterna, seguí las paredes adornadas con grafiti. Siempre había más cuando venía aquí, como si una nueva generación se añadiera al molde. El pasaje a mi izquierda se abría a una amplia habitación de concreto llena de maquinaria. Las antiguas poleas, que alguna vez se usaron para izar cosas por el embudo de los hilos, ahora estaban cubiertas de hollín y suciedad, como las vértebras de un fósil. Mientras me movía para inspeccionar el área, un sonido distante resonó desde el pozo detrás de mí. Lo seguí, levantando nubes de polvo de ceniza con cada paso. Aunque a menudo me habían llamado a este lugar, todavía era muy fácil perderse en los túneles que se serpenteaban bajo las estructuras. Era como caminar por una garganta oscura hacia un estómago que todavía olía a grano fermentado. Grandes parches de las paredes aún estaban manchados de negro por donde el fuego las había devorado. Aislado del mundo exterior, me quedé con el sordo golpe de mis pasos y los excesivos sonidos de golpes. Entonces, algo asqueroso llegó a mi nariz, un olor pútrido que convirtió la garganta oscura en un colón oscuro. Lo exhalé, tapándome la boca con la mano para no respirarlo. Mi luz parpadeó, quemando las sombras hasta que se posó sobre una figura desplomada contra la pared. Un hombre. Su cuello estaba caído y colgando en un ángulo doblado. Estaba de cara a una habitación frente a él, como si se hubiera colapsado hacia atrás y contra la pared. A juzgar por la sangre detrás de su cabeza, fue una caída fea. La sudadera con capucha que llevaba estaba salpicada de agujeros, el mango de un cuchillo aún sobresalía de uno de ellos. Puñaladas, al menos 6. Me di cuenta entonces de que el horrible olor que había estado oliendo provenía de sus intestinos. Necesitaba aire, un momento para que mi ingenio volviera a su lugar. Entonces él comenzó a moverse de nuevo. Al principio, lo interpreté como su cuerpo curvándose sobre sí mismo como papel carbonizado. No, el hombre se volteó, se esforzó por ponerse de rodillas y se levantó. Estaba convencido de que el humo finalmente había llegado a mi cerebro y lo había asfixiado. El hombre que se había quemado hasta morir, al que le había disparado 2 veces, ahora estaba de pie, rígido como una tabla, mirándome. Su cara estaba tensa y ennegrecida con una costra de ira. Escamas de su propia piel carbonizada bailaban en el aire. Sus ojos ahora derretidos corrían por sus mejillas en gruesas estelas. La piel que quedaba se estaba desprendiendo como cera derretida. Suave. Pegajosa. Parches de sus huesos estaban expuestos y se doraban en colores apagados y oxidados. Pero a pesar de lo carbonizadas que estaban sus facciones, aún podía distinguir la sonrisa más amplia en su cara. La cabeza ladeada, feliz como una almeja, como si no fuera consciente del fuego que lo digería. Una sonrisa impropia de la humanidad. Pensamientos locos pasaron por mi mente, repitiendo las mismas palabras, un ángel. Un ángel brillante y reluciente. La cabeza retorcida del hombre se ladeaba de un lado a otro como si estuviera absorbiendo la habitación por primera vez. No, me retracto.
En ese momento, la cara arrugada y con costras de la cosa frente a mí pertenecía a otra cosa. Me estaba mirando de alguna manera detrás de la película quebradiza que llenaba sus cuencas vacías. Una mirada de conciencia. Esto no fue un accidente extraño, ni un truco de la luz, sino una transición. Pude escuchar la voz incorpórea de un narrador describir la escena. Observa con atención cómo pasa de una etapa de su ciclo de vida a la siguiente, una hermosa metamorfosis. Sí, eso era. Nueva vida. Un dios dormido finalmente capaz de agitarse. No sentí que la pistola se disparara, pero sabía que apreté el gatillo 3 veces. Tal vez más. Las llamas se tambalearon mientras la cosa retrocedía, varios agujeros nuevos ahora en su pecho. Aún así, no perdió esa sonrisa jovial. Por detrás, las esposas se rompieron cuando la cadena se separó débilmente. En algún lugar de mis pensamientos, un grito agudo resonó. Esperaba una reacción a lo que había hecho, tal vez incluso una represalia. En cambio, la cosa se alejó de mí y centró su atención en el más grande de los sigilos en la parte trasera de la habitación. Con torpeza, se tambaleó hacia él. Terrones negros desintegrados que alguna vez fueron ropa cayeron de su estructura. Cuando llegó al círculo, solo pude ver cómo prácticamente caía en él, se quedaba flácido y comenzaba a desmoronarse. Capa por capa, su cuerpo se desmenuzó y perdió su estructura en fragmentos polvorientos. Un gran montón de polvo de carbón se formó a sus pies en montones de arena negra. A medida que más de su forma colapsaba, las llamas se debilitaron y continuaron marchitándose hasta que ambos no existieron más. La habitación volvió una vez más a la oscuridad. Una voz balbuceó por la radio, solo para unirse a la tenue frecuencia de mi SOC. Apunté mi luz sobre el sigilo, el calor aún irradiaba de él, y marcado sobre su centro estaba la vaga silueta de un hombre, dejada atrás como una sombra atómica. En 6 de mayo de 2020, aproximadamente a las 2, una furgoneta de carga gris se detuvo al lado de la carretera y estacionó en el extremo norte del elevador de granos Windsor Mill. Según la grabación de la cámara, 2 hombres abandonaron el vehículo, abrieron la parte trasera y arrastraron a un tercer hombre no identificado, que parecía estar atado de alguna manera. Procedieron a cortar la cerca y entrar en el recinto. Ambos individuos fueron identificados más tarde como Peter y Elliot Moseley, hermanos. Después de su llegada, aproximadamente a las 2:45, yo, el oficial Tucker, fui enviado en referencia al disturbio. Para cuando llegué al lugar y localicé a ambos sospechosos, habían sucumbido a lesiones graves, uno por varias puñaladas, el otro por un cráneo aplastado por una losa de concreto. Ambos hermanos fueron declarados muertos en la escena. Se pintaron varios símbolos alrededor de la habitación, lo que significaba algunas prácticas ceremoniales desconocidas. Se puede deducir que el tercer hombre se liberó de sus ataduras y mató a ambos hombres. Rápidamente inmovilicé al hombre, pero no pude interrogarlo, muy probablemente debido a narcóticos. Antes de que pudiera ponerlo bajo custodia, por algún medio desconocido, se prendió fuego a sí mismo, tal vez por algún tipo de suicidio. Suicidio, así lo llamé en el informe. Se sintió tan mal, una verdad falsa que podía tragar más fácilmente. Y, sin embargo, no pudo aislarme de las pesadillas. Prácticamente cualquier poco de sueño que podía conseguir era sacudido por el hedor a cabello quemado o por la vista de una figura con forma de hombre en la esquina sonriendo de manera tan salvaje. Solicité el metraje de la cámara corporal y se lo mostré a un amigo mío en la comisaría. Su respuesta, un pasivo encogimiento de hombros. El tipo estaba drogado con Dios sabe qué, por supuesto. No podía sentir sus nervios derretirse. En ese momento, probablemente estaba pensando, vaya, qué calor hace aquí. Es una locura lo que la mierda que hay ahí fuera puede hacerle a la gente, casi como si los hiciera sobrehumanos o algo así. Lo miré con irritación, ¿también los haría entrar en combustión? Se rió. Yo no. Traté de convencerme de que tenía razón. Realmente lo hice. Pero fue inútil. En algún lugar de todo esto, había un agujero que seguía haciéndose más profundo. Mientras presentaba la solicitud de un traslado lateral, mi paranoia solo empeoraba.
Temía que lo que sea que estuviera dentro de ese hombre, tal vez algo en el aire, también se hubiera colado en mí, pudriéndose, esperando para encenderse. Un ángel brillante y reluciente. Inevitablemente, tendría que volver a ese lugar si ocurriera otro allanamiento, y Dios sabe qué ocurriría. Cada vez que ese pensamiento regresaba, el mundo a mi alrededor solo se volvía más gris. La identidad del hombre secuestrado aún estaba en proceso en nuestro sistema, así que investigué la de los hermanos, Peter y Elliot Moseley. No tuve suerte, los antecedentes de ambos estaban limpios. Los dos habían conducido hasta Colby desde un pequeño pueblo cerca de Colorado. Revisé la historia del pueblo, buscando cualquier incendio doméstico, crimen ocultista o calamidades que hubieran afectado a los residentes. ¿Qué puedo decir? Estaba desesperado. Mi búsqueda me llevó a una iglesia abandonada y quemada que se encontraba en las afueras de la comunidad. Por minúscula que fuera, una pista era una pista. Sinceramente, no pensé que encontraría nada en la vieja madera podrida y el suelo astillado. Pero, oh, sorpresa, escondida a lo largo de la pared exterior chamuscada estaba la forma desvanecida y familiar de su sigilo. El mismo que había visto. Era difícil de distinguir, pero casi parecía como si la mancha negra de una mano hubiera sido extendida sobre él. Sobre el significado del símbolo, pude encontrar a alguien en línea que transcribió uno de sus anillos usando un antiguo sistema de alfabeto húngaro. LIBRTADDSARNE. No sé qué tan lejos llegaré en todo esto y, francamente, estoy aterrorizado de seguir adelante. ¿Qué significaba todo esto? ¿Los otros estaban por ahí haciéndoles esto a la gente? ¿Estaba sucediendo ahora, en otro lugar olvidado y quemado? A pesar de todas mis preguntas, una cosa me quedaba clara: en los oscuros pasillos de Windsor Mill, incluso los ángeles ardían. Capítulo 2. Se preparaba para ser una larga noche. El lugar estaba abarrotado de clientes sedientos y nuestro ayudante de camarero no estaba por ningún lado. No lo sabría hasta horas después, pero había renunciado de la nada, dejándome a mí solo para manejar la situación. La entrada a nuestro pub estaba escondida dentro de un callejón de ladrillos, marcado con una farola torcida. Más allá de la fachada de roble y vitrales, el interior rebosaba de un carácter anticuado. Una chimenea del oeste equipada con atizadores de hierro forjado, taburetes de madera desvencijados, docenas de jarras de whisky triple X colgando del techo y artículos del viejo mundo en exhibición en las oscuras paredes forradas de estantes. El telón de fondo perfecto del viejo oeste para los turistas. Así son todas las temporadas en Vail, Colorado. Cuando los visitantes no venían a congelarse en las pistas, llegaban para el glamour del verano, las colinas aterciopeladas y el olor a hierba de fuego y agua de arroyo en el aire. Aunque mi turno se volvía estresante por eso, y por mucho que quisiera estrangular al ayudante por ello, estaba acostumbrado a manejar las cosas por mi cuenta. Así fue como me curtí en el oficio de camarero, mi rito de iniciación, se podría decir. Haciendo varias tareas a la vez como un maníaco, memorizando recetas de cócteles y atendiendo las llamadas electrizadas de los borrachos, tal vez un trago o dos para relajarme. Algunos de mis clientes habituales estaban sentados en la barra, un trío de chicas con los labios brillantes, recién llegadas a sus años universitarios. Nunca podía recordar sus nombres, pero siempre recordaba cuál de ellas daba las mejores propinas. Mientras las tres se reían ruidosamente y se gritaban entre ellas, yo estaba vigilando al tipo 2 taburetes más abajo. Había entrado justo cuando ellas llegaron y se instaló rápidamente en la barra. ¿Qué va a tomar, jefe?, le pregunté, tomando su orden. Vodka, solo, murmuró con un indicio de somnolencia. Mantén mi cuenta abierta. Su cara hacía juego con la bebida, una expresión dura y marmórea sin nada más mezclado, directamente de la botella al vaso. Llevaba un abrigo oscuro con una gorra roja que luchaba por evitar que su cabello revuelto se asomara. Una barba envolvía su boca y colgaba debajo de su barbilla como la de una cabra. Había estado observando a las chicas por un tiempo, y notablemente, a ninguna de ellas le importaba. Cuando dos de las chicas fueron al baño y una se quedó atrás, él aprovechó su oportunidad.
Por muy ocupada que estuviera esa noche, no pude evitar ver cómo hacía su mejor esfuerzo. Un gesto sutil hacia el vaso de ella, seguido de un movimiento de cabeza. Un poco de charla y otro movimiento de cabeza. Pero Barba de Cabra no se dejaba influir, y lo escuché preguntar algo como, ¿fumas? ¿Quieres salir a fumar conmigo? Lo siento, no, dijo ella, girando todo su cuerpo para dar por terminada la conversación. Finalmente disuadido, la dejó en paz y se dirigió a la taberna. Al verlo tambalearse hacia los tableros de dardos, deseé haber notado lo borracho que estaba antes de servirle ese último trago. Se sentó cerca de un grupo de chicos más jóvenes y observó sus dardos volar. Cada vez que uno no daba en el blanco o caía fuera del tablero, los chicos, junto con su nuevo espectador, estallaban en carcajadas. Se reclinó, balanceando la silla sobre sus últimas dos patas, y se rió a carcajadas. Otros miraron con curiosidad y molestia hasta que incluso las melodías de la máquina de discos quedaron en segundo plano ante la risa de caballo. Al grupo de chicos no pareció importarles. Incluso lo recibieron bien, y uno de ellos lo chocó los cinco con entusiasmo. Pero, finalmente, la risa odiosa perdió su encanto, y el grupo se fue a otro lado. Barba de Cabra lo siguió y le preguntó algo a uno de los chicos, el que inició el choque de manos. A juzgar por el gesto de tocarse los labios con forma de V, parecía ser otra solicitud para salir a fumar. El chico negó con la cabeza, rechazando la oferta. Al fallar dos veces, el hombre se tambaleó de regreso a la barra y recuperó su asiento, encorvado como un melancólico Paul Bunyan. Parecía ansioso, con las manos apretadas y los dedos temblando. Pronto, su cuello se arqueó de nuevo hacia mí y gritó, «¡Hey! Otro solo, amigo». «Lo siento, amigo», respondí, trayéndole un vaso de agua, «necesitamos que te calmes esta noche». Él miró el agua y luego me lanzó una mirada de balas. «¿Qué?». La traición cruzó su velludo rostro como si hubiera escupido en una larga amistad. «Solo me tomé un trago, amigo. Ni siquiera estoy borracho todavía. Ahora sírveme otro, ¿de acuerdo?». A ningún borracho le gustaba que lo echaran, pero esas cosas eran necesarias en el mundo del cuidado de adultos. Negué con la cabeza, «Lo siento, tienes que calmarte un poco». «Ni siquiera estoy borracho», me desafió de nuevo, y luego, ni un segundo después, golpeó la mesa con ambas palmas. «Ahora toma mi maldita orden». Agarró el vaso y me roció con el agua que le había servido. Hice una seña a nuestro gorila, que se acercó de inmediato y sujetó al alborotador por los brazos. «Bastardo», gritó, clavando los talones en el suelo, «mi dinero es bueno aquí, mi maldito dinero es bueno aquí». Mientras lo arrastraban y sus gritos se disipaban, los espectadores volvieron a sus bebidas y conversaciones. Me sequé el agua lo mejor que pude y volví al trabajo. No era la primera vez que me salpicaba un cliente enojado, y muy probablemente no sería la última. 10 minutos después de la última llamada, dejamos de servir bebidas. 30 minutos después de eso, vaciamos la barra y cerramos el local. Conté el dinero para asegurarme de que el cierre de caja fuera correcto y di un vistazo rápido al lugar en busca de rezagados en el baño o debajo de las cabinas. Lo último que necesitábamos era que un borracho se despertara en su propia fábrica de wonka alcohólica. El aire nocturno siempre sabía mejor después de un largo turno, especialmente si no había residuos de vómito en el pavimento o cigarrillos en el aire. Caminé el corto trayecto hasta mi coche, estacionado en el lugar reservado para los camareros de turno. La mitad del estacionamiento estaba iluminada por la luz fluorescente de una farola, mientras que la otra mitad estaba cubierta por la oscuridad de las 4 de la mañana. Mientras sacaba las llaves de mi bolsillo y abría la puerta, un anillo de acero helado se presionó contra la nuca. «No lo hagas», una voz exhaló desde atrás mientras yo intentaba alejarme de forma reactiva. Desde la ventana, pude distinguir el reflejo anaranjado de un hombre con una pistola y una barba tupida. Está bien», dije en voz baja, con las manos patéticamente levantadas frente a mí. «Tómalo con calma. Te daré lo que quieras». «Cállate». Barba de Cabra gruñó, clavando la boca del cañón más profundamente en la nuca.
Sube al coche. Hice lo que me dijo y agarré el volante. Él rodeó la puerta del pasajero, descubrió que estaba cerrada y golpeó la pistola contra el cristal. Claro, podría haber metido las llaves en el encendido y haber hecho girar el coche en un chirriante retroceso, pero los cortos segundos para hacer eso se sintieron mucho más lentos que una bala rompiendo primero el cristal, luego mi cráneo. Desbloqueé la puerta. Él abrió la puerta y se sentó, con la boca de un arma de fuego aún apuntándome. Arranca el coche. El motor rugió. Bien, sonrió, la luz exterior proyectando una mirada grotescamente clara de sus poros sudorosos. Algo horrible persistía en su aliento, el almizcle fétido de un diente podrido. Ahora conduce. La gravedad de la situación me golpeó de golpe, una explosión de miedo que aniquiló todo lo demás de mi sistema. Mis entrañas temblaron como si la temperatura acabara de caer en picado. Miré mis propios ojos en el espejo retrovisor. Lo que vi fue un miedo y una desesperación sin diluir. Por favor, gimoteé, lo siento por lo que pasó. De verdad que sí, amigo. Quédate con el coche, es tuyo, yo no. La mano que sostenía la pistola golpeó el salpicadero. Conduce, gritó en un casi lamento. Puse la palanca de cambios en reversa. Mientras la parte trasera del coche giraba y nos orientaba hacia la carretera, lo empujé a conducir. Ve hacia el oeste por la interestatal, dijo el hombre, abrochándose el cinturón y gesticulando para que yo también lo hiciera. Qué irónico. Seguimos la oscura losa de la carretera y nos deslizamos por la rampa de la enero de 70, dirigiéndonos a la sombría oscuridad de la autopista en dirección oeste. Condujimos en silencio por un tiempo, durante el cual el pánico tenso en mi pecho se había convertido en una ira ardiente. Todo esto por una bebida. ¿En serio? ¿Todo esto por una maldita bebida? Ya había lidiado con borrachos enojados antes. Diablos, pensé que había lidiado con los peores de ellos. Pero no había visto nada como esto. Este tipo era un nivel completamente nuevo, estaba jodidamente loco. Le eché un vistazo. Sus ojos estaban vagamente vueltos hacia la carretera. Odiaba todo en él, su forma en mi visión periférica, los olores horribles que emanaban de él, su respiración torpe a través de esas barbas. ¿A dónde íbamos? ¿Qué iba a pasar cuando llegáramos? Donde quiera que fuera, me estaba quedando sin tiempo. Choca contra la barrera, pensé, y agarra la pistola cuando se le caiga de la mano. Estaba tentado, incluso comenzando una cuenta regresiva en mi cabeza para desviarme de la carretera y agarrarlo a ciegas en el caos. Miré la aguja naranja del velocímetro, revoloteando sobre las 70 millas por hora. Mala idea. Esto no iba a convertirse en una escena de una película de acción para el héroe ileso. Era la vida real. Y en la vida real los cuerpos dudan, los dedos aprietan gatillos y ambas personas mueren en un choque de coche en llamas. ¿A dónde me llevas?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. En lugar de una respuesta, capté la forma tenue y sucia de su perfil mientras encendía un encendedor. El humo del cigarrillo salió de las formaciones moteadas de su cara, sin ninguna ventana abierta para que escapara. Supongo que finalmente había encontrado a alguien con quien fumar. Me ordenó que tomara la siguiente salida y que me incorporara a la carretera 24, para seguir el lado de la montaña. En un momento dado, un par de faros vinieron de la dirección opuesta. Pisé el acelerador, subiendo la aguja a unos ilegales 90, rezando para que fuera un policía listo para detenernos. Mi pasajero no pareció notar nuestro aumento gradual de velocidad. Cuando el coche pasó a toda velocidad, desafortunadamente, era un sedán, probablemente volviendo a casa a una cama segura y cálida, un lugar donde yo debería estar ahora mismo. Un eructo húmedo suspiró de él, y lo aspiró de nuevo. El alcohol digerido ahora se unía a los olores de alquitrán de cigarrillo y un diente en descomposición. Rogué para que vomitara y para que el vómito le obstruyera la garganta y le pusiera la cara azul. ¿Qué quería? ¿Matarme? ¿Exigir un rescate por mí? Mi cabeza dolía con las posibilidades. Tenía que haber algo que pudiera hacer para salir de esto. El cumpleaños de mi hijo es la próxima semana, mentí, esperando que alguna forma de eso llegara a la pizca de humanidad que flotaba a su alrededor en algún lugar.
Exhaló una bocanada de humo, y eso fue todo. Seguí insistiendo. Quería uno de esos coches pequeños, de esos que tienes que construir la pequeña pista de plástico y todo. Íbamos a hacerle una fiesta sorpresa. Reduce la velocidad, soltó, señalando un camino lateral próximo. Gira aquí. A medida que el camino se convertía en un flanco en forma de C a lo largo de la montaña, el desvío prácticamente salió de la nada. Delante de nosotros, una gran puerta de metal destinada a bloquear el camino se había quedado abierta de par en par. Alguien había usado un par de cortapernos para el candado que la aseguraba. Colgado a un lado, un letrero decía en letras grandes: se procesará a los intrusos. El camino se retorció en una senda bordeada de álamos temblones y se volvió mucho más áspero y descuidado. Escombros rocosos y sueltos crujieron bajo los neumáticos, y una rama perdida se partió como un hueso de fémur. Maniobramos alrededor de unas pocas piedras grandes que habían caído a lo largo de la pista. Casas revestidas con tejas deformadas y pórticos decrépitos y caídos se formaron de la oscuridad a nuestro alrededor. Sus paredes se habían desmoronado por completo o estaban cubiertas de elaborados grafitis. Arruinadas. Abandonadas. El antiguo vecindario se sentaba en hileras a lo largo de la ladera de la montaña, ahora dejado a la deriva en su inclinación. Un pueblo fantasma, uno de los muchos que salpicaban el terreno de Colorado. ¿Conoces este lugar?, preguntó Barba de Cabra, inspeccionando él mismo las casas desiertas. Te daré una pista: el auge de la plata en el siglo XIX, una vez en el centro de todas las producciones de minería de zinc y plomo. En ese entonces, de todos modos. No estaba interesado en responderle, y en respuesta a mi silencio, él sacudió su cabeza áspera. Gilman. Vamos, amigo, ¿no conoces la historia de tu propio estado? El cambio repentino en su tono me irritó mucho, como si este secuestro se hubiera convertido en una salida amistosa juntos. Que te jodan, gruñeron mis pensamientos. Sin que se lo pidiera, Barba de Cabra continuó: en 1899, la mitad del pueblo minero fue arrasada. La escuela, el hotel, Máscara de Hierro, una casa de pozo, ¡puf! Flexionó los dedos. Todo perdido en el fuego. ¿Por qué me estás contando esto? Sus ojos borrachos me encontraron de nuevo. ¿Sabes lo que hicieron los habitantes del pueblo? Se unieron y reconstruyeron lo que se perdió. Lo hicieron mejor. Una tragedia convertida en comunión. ¿Sabes a lo que me refiero? No respondí. Los incendios forestales, esas son tragedias, ¿verdad? Incorrecto. Limpian los desechos muertos, hacen espacio para nuevas generaciones de crecimiento. Prosperando en las cenizas. Eso es lo que necesitamos, ¿sabes? Eso es lo que este mundo frío y jodido necesita. Estaba arrastrando las palabras consigo mismo más que conmigo ahora. Hombres, mujeres, todos los que están ahí fuera rezan a algún dios distante, llorando para que los ángeles bajen y nos salven. Pero a él se le acabaron los ángeles para enviar, así que debemos obedecer. Debemos hacerlos. Su mirada cambió, una sonrisa torcida formándose en la barba. Gracias. Casi lloró. Gracias por hacerme elegirte. Realmente, fue la repentina alegría en su voz lo que más me asustó, como si la misma razón por la que se había emborrachado hasta casi morir esta noche finalmente se hubiera resuelto. El vecindario nos llevó al área del pueblo, donde pasamos por un viejo taller, un garaje descolorido por el sol y dos camiones de volteo de Gilman, con los costados cubiertos de barro antiguo. De las grietas, las malas hierbas habían abierto camino a través del césped descuidado. Hemos llegado. Detente, espetó Barba de Cabra mientras bajaba la ventanilla para tirar su cigarrillo. Nos detuvimos ante un edificio grande y cuadrado. Aunque era uno de los muchos fósiles con pintura descascarada que nos rodeaban, esta estructura se veía especialmente lúgubre. Su capa alguna vez blanca estaba turbia por la edad. Las pocas ventanas que no estaban nubladas por la suciedad estaban completamente reventadas, sus trozos de vidrio brillando como dientes a la luz de la luna. Más grafitis delineaban su base, en uno de los cuales se sentaba el contorno gris de un gato.
Y brotando en la cima del techo de la estructura se sentaba una única chimenea agrietada. «Apágalo», ordenó Barba de Cabra de nuevo, gesticulando de forma odiosa hacia mis llaves y luego agarrándolas mientras lo hacía. Desde la oscura entrada del edificio, salió una silueta. Mis entrañas se agitaron de miedo al verla. Este era el final de nuestro viaje juntos. Por supuesto, este sería el lugar perfecto para hacerme desaparecer. Nadie lo sabría, e incluso si alguien me encontrara, solo se toparía con mi cadáver, pudriéndose como todo lo demás en este lugar tóxico. Había dejado de seguir las reglas. Esto iba a terminar a mi manera, no a la de ellos. Mientras Barba de Cabra se movía para abrir su lado del coche, agarré su pistola. Mis dedos se cerraron alrededor de su muñeca y tiré hacia un lado para alejar el cañón de mí. La boquilla golpeó el salpicadero, pero su agarre permaneció firmemente bloqueado. Tiré de nuevo, más fuerte esta vez, usando cualquier palanca que pudiera reunir en el pequeño y apretado espacio en el que estábamos. Las partes de su cara aún visibles para mí estaban retorcidas de ira. «¡Hijo de puta!», gritó, tratando de quitar mis manos de él, gruñendo como un perro enojado. Mis pensamientos eran ruidosos, gritando en un coro unificado: «¡Tómala, tómala, tómala!». Eso era todo lo que me importaba, todo lo que quería en el mundo. Tomarla significaba el final de esta horrible noche, vivirla. Desesperadamente hice palanca en sus dedos sucios, sintiendo que empezaban a aflojar su agarre. Como de la nada, un puño calloso golpeó mi cara. La presión llenó el interior de mi mejilla y la hizo tensarse. Su mano libre golpeó de nuevo, aún más fuerte esta vez. Mi cabeza se echó hacia atrás, pero mis manos solo se agarraron más fuerte. Luego hubo un sonido detrás de mí, y un par de manos me arrancaron del asiento del conductor. La parte inferior de mis piernas se raspó dolorosamente contra el cascaló, y antes de que todo dejara de dar vueltas, me inmovilizaron boca abajo. Una rodilla ancha se clavó entre mis hombros. Algo se enroscó alrededor de mis muñecas y luego se clavó en ellas como brazaletes apretados. Bridas de plástico. «Tranquilo, tranquilo, amigo», habló una nueva voz, exasperadamente tranquila. Escuché que la puerta del lado del pasajero se cerró mientras Barba de Cabra se apresuraba a unirse a quienquiera que me estuviera sujetando. Escupí y los maldije, sintiendo afilados pedazos de suciedad incrustarse en mi mejilla. «Es un alborotador», se burló Barba de Cabra, lanzándome un escupitajo de moco. Mis dientes dolían y la sangre corría hacia mi mejilla izquierda, probablemente hinchándose como un globo. Sin previo aviso, los dos hombres me levantaron de rodillas, me metieron algo en la boca y me pegaron una tira de cinta adhesiva sobre los labios. «Eso le pondrá un bozal», se rió Barba de Cabra, orgulloso de sí mismo. El hombre que acababa de meter los dedos en mi boca asintió. Era mucho más alto, con una barbilla helada y erizada y una nariz permanentemente doblada hacia un lado. «Escucha», habló con esa voz serena, «si sigues causando problemas, tendré que tomar esto». Sostuvo un cuchillo y lo presionó contra mi ingle, «y abrirte el saco. Así que, pórtate bien, ¿eh?». Dejé de luchar al ver eso. Lo que sea que acababan de meterme en la boca rodó por mi lengua. Se sintió como una pastilla, algún tipo de droga, tal vez. De ninguna manera iba a tragarla, pero eso no impediría que se disolviera de todos modos. «Tenemos que darnos prisa», murmuró Barba de Cabra, a lo que el de la nariz torcida asintió y me guió hacia el miserable edificio. Dentro, me hicieron caminar por un pasillo corto y estrecho. El aire que tenía que forzar para entrar y salir por mis fosas nasales estaba viciado y febrilmente espeso. Se había acumulado moho y se arrastraba por la pared desde el techo, siguiendo las grietas. El interior de la habitación a la que entramos parecía una especie de taller, algo iluminado por una linterna apoyada en una mesa. Bajo su haz de luz, alguien estaba de espaldas a nosotros. Una figura encorvada con una cabeza calva y venosa y un abrigo de cuero sin curtir que colgaba de su complexión delgada. Estaba metiendo los dedos en lo que parecía un tarro y lo untaba en trazos ovalados en la pared, tarareando un himno mientras lo hacía.
Amontonados a lo largo del flanco izquierdo de la pared había montones de equipo médico desgastado, empujado a un lado y dejado en una pila polvorienta. Papel y negativos de una radiografía estaban esparcidos por todo el suelo. Esto era un hospital, o al menos algo parecido. Detrás del montón de equipo mugriento, una mujer estaba encorvada contra la pared. Sus ojos oscuros miraban por encima de la cinta adhesiva, sus mejillas surcadas con sombra de ojos y su cara flácida por el peso de la desesperanza. Cuando nuestras miradas se encontraron, ninguno encontró consuelo en el otro. Sentí la urgencia de vomitar mientras la cosa en mi boca se derretía en un esmalte amargo. Tenía un sabor horrible. ¿Estamos listos?, preguntó Barba de Cabra desde detrás de mí, con su pistola firmemente presionada contra mi columna. Casi, respondió Flaco, girando su cara puntiaguda hacia nosotros antes de volver a la cosa que estaba creando. Sus ojos bien abiertos tenían una feroz intensidad detrás de ellos. Nariz Torcida se le unió, agarrando un tarro propio y pintando el mismo patrón circular sobre la siguiente mitad de la habitación. Había docenas en las paredes, grandes círculos rojos llenos de 6 anillos interiores. Escritura de tiza grisácea había sido garabateada en ellos. No eran palabras en absoluto, sino capas y capas de galimatías que se enrollaban hacia el centro de la esfera. Parecían sigilos, como los que se podrían encontrar en un culto. Eso explicaba la forma de hablar de Barba de Cabra, pero ¿qué era esto, realmente? Nuestros captores no me parecían cultistas con túnicas y rostros ocultos bajo capuchas. Eran más bien una pandilla de inadaptados desaliñados mostrando sus juguetes. Miré a la mujer. Sus ojos se habían ido a otro lugar, balanceándose y tambaleándose por la habitación. Sonidos sordos y monótonos zumbaban detrás de la cinta adhesiva. Estaba drogada con algo, probablemente lo mismo que me habían obligado a tomar, para mantenernos amordazados. Muy bien, exclamó Flaco emocionado, aplaudiendo con sus manos salpicadas. ¿Con quién deberíamos empezar? Con ella, habló Nariz Torcida, gesticulando hacia la chica que seguía balanceándose y tambaleándose en su esquina. Flaco se burló de él. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde están sus ataduras? Nariz Torcida se burló de él. Está más drogada que una cometa, ni siquiera notaría una mosca en su cara ahora mismo. Ese no es el punto, espetó Flaco. ¿Quieres que esto termine como los Moseley? Piensa. Reflexionando sobre eso, Nariz Torcida sujetó los cables sobre las muñecas de ella y la levantó del suelo de un tirón, con sus pies descalzos arrastrándose por el suelo. Cuando la acostaron en el centro de la habitación, ella descansó caprichosamente de espaldas, ofreciendo tanta resistencia como una muñeca sexual. Él le arrancó la cinta adhesiva de la boca antes de dejarla allí. Un silencio cayó sobre la habitación, y luego los hombres comenzaron a cantar al unísono. Surgía de sus gargantas, directamente desde el pecho y se unía en un barítono bajo y prolongado. En la mala acústica de la habitación, sus voces rebotaban en las paredes manchadas, ganando más volumen con una devoción profunda e inconfundiblemente poderosa. Entre sus cánticos, Flaco hablaba, forzando sus pulmones en un lenguaje de garganta ronca. Empecé a sentirme sudoroso y con picazón por todo el cuerpo. Mi mente se centró en respirar, aspirando los horribles vapores a mi alrededor de olor corporal y descomposición. Mientras mi corazón bombeaba frenéticamente, traté de concentrarme en su ritmo, traté de ignorar los sonidos de cuerdas vocales vibrando que retumbaban en mis oídos. Forcé un trago y respiré. ¿La droga no podría estar afectándome ahora, o sí? ¿Tan rápido? Las paredes a nuestro alrededor ya no se sentían como paredes, sino como enormes losas de lienzo cubiertas de círculos cerosos. Arte horrible y espantoso. Las voces subieron, exhalando sus cánticos aún más fuerte. Mis músculos de las piernas se tensaron, luego se relajaron, como si un caramelo estuviera siendo enrollado y estirado por una máquina. Quería sentarme y respirar. Pero cuando empecé a caer, Barba de Cabra me levantó de nuevo con fuerza. Había olvidado que estaba allí. ¿Lo estás sintiendo? ¿Ya estás sintiendo la cosa buena?
Sus palabras goteaban con un aliento cálido y podrido. Cualquier arnés que mantuviera mis pensamientos unidos se estaba aflojando. Quería meterme en una de las grietas a nuestro alrededor, dormir y hacer que el mundo malo desapareciera. Las paredes empezaron a moverse, hinchándose y desinflándose en perfecta sincronía con mi pecho sibilante. Dentro, fuera, dentro, fuera. Incluso los sigilos se movieron, estremeciendo sus cuerpos cerosos con el coro oscuro. Dentro de ellos, las figuras de tiza bailaban y se retorcían con tanta vida que casi creí que cada una tenía su propio pulso. Fue entonces cuando vi el fuego. Se arrastró sobre ella, comenzando como una ondulación azulada que rápidamente se encendió en un rojo brillante y salvaje. Incluso cuando el estallido de calor se extendió sobre mi cara, no pensé que fuera real. Los hombres no la habían encendido, ni la habían rociado con nada, ni siquiera habían encendido un fósforo. Una alucinación, eso es. Estoy alucinando, mi mente suplicó, tratando de agarrar las últimas fibras de ese arnés. Pero el sonido de sus gritos fue lo que lo hizo real. Ella se arqueó y se retorció bajo las llamas, clamando para que cualquiera de nosotros la ayudara. El humo se metió en mis fosas nasales y me erizó la parte posterior de la garganta. Vomité sin nada en la cinta adhesiva y traté de alejarme, solo para ser forzado de vuelta hacia ella. Mira, siseo Barba de Cabra, solo deteniendo sus cánticos para susurrarme al oído, mira al ángel brillar. Podía oler su pelo quemándose, su piel asándose. Caras aparecieron a su alrededor, formándose con el resplandor y luego, en el mismo instante, se ondularon en el humo. Ella gritó hasta que su garganta se partió y sus ecos cayeron a un aullido seco y sin aliento. Las ataduras que sujetaban sus manos finalmente se habían roto y las soltaron para que se agitaran sin control. Durante todo el tiempo, los cánticos estridentes continuaron, alimentando el infierno mientras escupía más pedazos de ella en el aire. Cantaban, vitoreaban, y mientras sus sombras palpitaban arriba y abajo por las paredes, podría jurar que también cambiaron. Formas aceitosas con cuerpos contorsionados y estirados de forma tortuosa en cosas que no eran ni remotamente humanas. Flaco se paró más cerca de la mujer en llamas, con ambas manos levantadas en un júbilo sádico sobre su leña viviente. Solo otro hombre fuera de estas paredes, pero aquí a la luz del fuego, parecía el diablo. Psicópatas. Monstruos. Luché en el agarre de Barba de Cabra, sacudiendo mi cabeza hacia atrás para romperle la nariz, pateando mis pies hacia atrás en dirección a sus rodillas. No podía soportar más. Algo contundente golpeó la parte posterior de mi cabeza. Caí de rodillas. Incluso en un aturdimiento drogado, la estática que se extendía por mi cráneo me dijo que acababa de recibir un culatazo. El último de los gritos forzados finalmente se arrastró de la garganta de la mujer mientras sucumbía a un silencio crepitante. Pensé que finalmente se había ido, incluso recé por ello. Sin embargo, convulsionó una vez más, girando su estómago hacia arriba y dejando que su cabeza colgara hacia abajo, ahora mirándome. Pude ver su cara claramente. Su piel resurgió con ampollas y parches crudos y rizados. Su nariz, un muñón moteado de tejido blanco quemado. Y los últimos restos de su pelo se enroscaban contra un cuero cabelludo arruinado. Entonces sus labios, que se habían secado hasta convertirse en costras finas, se abrieron de repente. Esperaba que otro grito infernal saliera de ella, pero fue otra cosa, una risa deformada solo posible con una garganta llena de carbón. Riendo histéricamente en una mueca invertida. Aunque no quedaban ojos en sus cuencas, pude sentir su mirada tragarme. Gemí internamente, por favor, deja de mirarme. Su sufrimiento había terminado, pero en su lugar, algo diferente había tomado su lugar, saliendo de la quemadura. La risa cesó mientras ella luchaba por volver a ponerse de pie en las llamas azotadoras. Fragmentos de ropa colgaban de su estructura canosa, fusionados con la piel. El coro de los hombres se había detenido mientras retrocedían de ella, como domadores de leones que de repente habían perdido sus látigos. Ella pareció no prestarles atención mientras su cuello giraba lentamente por la habitación, observando cada uno de los sigilos apresuradamente manchados.
Sus talones se rasparon contra el suelo mientras elegía uno de ellos y gradualmente se tambaleaba hacia él. Al llegar al escudo, su cuerpo se desplomó hacia adelante. Un crujido que rompía el cráneo resonó por el impacto y la dejó flácida contra él. Pedazos de su torso, seguidos de todo lo demás, comenzaron a desprenderse de ella, dispersándose en partículas ennegrecidas. Las llamas se encogieron y chisporrotearon a medida que más de su cuerpo se descomponía en montones de grano fino a su alrededor. En poco tiempo, se había desmoronado en la nada, una vaga mancha de su existencia marcada en la pared. Mientras las últimas de las brasas se apagaban en sus cenizas, la habitación volvió a su pesada oscuridad. Hermoso, vitoreó flaco, pareciendo que acababa de secarse una lágrima, aunque probablemente era para frotarse el sudor de la cara. Esos ojos grandes e intensos se dirigieron a mí, uno menos, uno más. Miré una vez más el escudo en la pared, sofocado por la forma sobrante de una mujer. Entonces estaba en el suelo, mirando al techo. Me habían dejado en el mismo lugar, salpicado de sus cenizas. Debajo de mí, el suelo quemado ardía contra mi columna. Barba de Cabra sonrió mientras me arrancaba la cinta adhesiva de la boca. ¿Por qué? ¿Para que pudieran oírme gritar a continuación? Mis extremidades se habían convertido en gelatina inútil. Tal vez por el miedo, o tal vez por la sustancia maldita que me habían forzado a tragar. Las lágrimas se acumularon en mis ojos. Pensé en las caras de mis padres y en la última vez que los había visto. Pensé en mi primer trabajo en un bar y en cuántas veces había arruinado las mezclas. Un grito de ira intentó salir de mi garganta, pero se volvió ronco por lo cruda que se había vuelto. No quería morir. No aquí, no en este lugar demoníaco. Cuando el cántico comenzó de nuevo, cerré las lágrimas y recé para que mis nervios se quemaran rápidamente. Entonces los sonidos se detuvieron. El silencio aquietó la habitación, excepto por unos pocos pies arrastrándose. ¿Qué fue eso?, habló Nariz Torcida. ¿Oyes eso? Ve a ver, ordenó Flaco mientras un par de zapatos salían de la habitación. Unos pocos murmullos ansiosos pasaron entre él y Barba de Cabra hasta que una ráfaga de gritos sonó desde el pasillo. Ambos pasaron junto a mí y corrieron hacia el disturbio. Algo surgió a través de mi cuerpo, una electricidad que sacó mis extremidades de su parálisis y las puso de nuevo en funcionamiento. Saqué mi mitad superior del suelo y me senté. Una vez que mis pies estuvieron debajo de mí, me puse de pie. Solo estar de pie de nuevo me llenó de una alegría absoluta. Los sonidos del exterior llegaron como ladridos incoherentes desde el pasillo hasta que fueron silenciados por un fuerte crujido, luego dos más en su lugar, disparos. Puse mis brazos debajo de mi cuerpo y con cuidado levanté una pierna a la vez sobre mis muñecas, volviéndolas a poner al frente de mí. Después de eso, las pasé ambas por encima de mi cabeza y las tiré hacia abajo en mi estómago. Las bridas no se rompieron. Lo intenté de nuevo, levantándolas lo más alto que pude. Rómpanse, bastardos, y las golpeé con más fuerza aún. El mecanismo de cierre se rompió, liberando finalmente mis manos. Detrás de las paredes delgadas, movimientos de arrastre se registraron desde el exterior. Mi oreja, bramó una voz, sonando muy parecida al habla arrastrada de Barba de Cabra, disparado, mi maldita oreja. Las puertas del coche se abrieron y cerraron mientras un motor se aceleraba a la vida y se pisaba un acelerador. Se fueron a toda velocidad, retirándose de algo. Mientras me giraba hacia la salida, un hombre estaba parado allí, con su pistola apuntada hacia mí. «Aléjate», le grité con voz ronca. «Aléjate de mí, maldita sea». «Tómalo con calma, no soy uno de ellos», dijo el hombre, bajando su arma, una cara completamente nueva en la refriega. Estábamos en un punto muerto dentro de la habitación acre y sin luz. Quería creer que era mi rescate, pero mis nervios estaban destrozados. El hecho de que las cosas a mi alrededor no habían dejado de moverse no ayudaba. Sus ojos escanearon el taller y se posaron en la cicatriz con forma humana en la pared. Una mirada de familiaridad tensó sus facciones. ¿Sabes dónde estás ahora? ¿Te obligaron a venir aquí? Por favor, respiré, solo déjame salir de este lugar.
Él asintió con la cabeza en acuerdo y guió el camino a través del estrecho pasillo. El aire fresco de la noche me picó en la garganta y me hizo toser. Me incliné y vomité en el suelo. Las cenizas estaban por todo mi cuerpo, en mi ropa, en mi pelo. El extraño se retiró de mí, casi como si esperara que algo sucediera de repente. Cuando nada lo hizo, se acercó con cautela. Mi nombre es Tucker, ¿puedes decirme el tuyo? Peter, respondí, soplando el resto de saliva de mis labios. ¿Eres policía? Solía serlo. Él se rascó la parte posterior de su cuello y luego continuó. Necesito que me cuentes todo lo que pasó aquí, Peter, todo lo que puedas recordar. ¿Puedes hacer eso por mí? Lo miré y me froté las marcas hundidas en mis muñecas. No vas a creer nada de esto. El exoficial entonces sonrió. Inténtalo.